Amigas y amigos, el gusto de poderles acompañar nuevamente en otra emisión de Visita de Médicos. Soy Keta Llerena y nos encanta mucho tratar temas de salud para prevenir enfermedades y también orientación. Este día nos acompaña ya la doctora Carla Gaibor, ella es endocrinóloga y nos acompaña para hablar sobre un tema que a veces pensamos que es medio superficial, pero hay que tomarle mucha atención como todos los temas. Vamos a hablar de la tiroides y todo este tipo de que se va desarrollando dentro del proceso de nuestra vida. La bienvenida, mi querida doctora, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios para poder aclarar dudas, sobre todo a los pacientes, a la población en general. Para empezar, mi querida doctora, ¿qué es la tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula que tiene la forma de una mariposa, que está ubicada en la parte frontal del cuello. Ella se encarga de producir hormonas sumamente importantes que controlan el metabolismo del cuerpo, la energía, la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo, y tiene un sinnúmero de funciones. En esta glándula que usted menciona, ¿se pueden formar estos nódulos de los que estamos hablando ya ahora para entrar precisamente en el tema? Sí, bueno, la glándula tiroidea puede afectarse de varias formas. Una, afectando la función tiroidea, ocasionando el hipo o el hipertiroidismo, y otra forma, afectando la estructura de la glándula con la presencia de nódulos. ¿Qué son los nódulos? Son bultos o masitas que se encuentran dentro de la glándula tiroidea. Estos pueden ser sólidos, líquidos o mixtos. O pueden tener también pacientes que pueden presentar las dos alteraciones, tanto la función como estructural. Pueden estar independientes o juntas. Usted hablaba de estos dos, ¿hablamos de tipos entonces? Tipos de alteraciones en tiroides, función o estructural. También hay nódulos tiroideos que causan alteración funcional. En ellos pueden causar el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, la principal causa es autoinmune, es decir, herencia familiar. Y la otra causa del hipertiroidismo es que haya un nódulo productor de hormona. Por eso hay que tener cuidado al momento de valorar un nódulo tiroideo. De estos dos tipos, ¿cuál es el más frecuente en la población? El nódulo no productor de hormona, que la mayoría tiene. Si hacemos una ecografía, aproximadamente el 50 al 60% de la población tienen algún nódulo tiroideo de diversas características. Puede ser sólido, mixto o quístico. ¿Hablamos del hiper o del hipo? De ninguno de los dos, es independiente. Él es solo un daño estructural de la glándula. ¿Y cuándo se ocasiona o se divide o se puede catalogar que tiene IP o hipo? Ya, eso en cambio es la alteración de la función de la glándula tiroides. El hipotiroidismo significa que el metabolismo está lento, tenemos una actividad funcional baja, nos sentimos cansados, con sueño, caída de cabello, piel seca, aumentamos con facilidad de peso o nos dificulta la pérdida de peso. En cambio, el hipertiroidismo es un estado hipermetabólico. Son pacientes por lo general muy nerviosos, muy ansiosos, que están con temblor en manos, en párpados, tienen la frecuencia cardíaca acelerada, se sienten como si hubieran venido de correr o hacer alguna actividad física. Estos dos exámenes, estas dos enfermedades se descartan con exámenes de laboratorio. Se piden las pruebas hormonales, que en este caso sería la TSH y la T4 libre. Es la doctora Carla Gaibor, nos acompaña en esta oportunidad de Visita de Médicos. Estamos abordando el tema de los nódulos tiroideos, un tema bastante interesante que por lo general, doctora, ¿en qué población afecta más? ¿Hombres, mujeres y a qué edad? A mujeres es la relación 4:1 en comparación con los varones, sobre todo en mujeres entre los 30 a 60 años de edad. La mayoría son benignos, el 90% de los nódulos que se detectan son benignos, solo el 5 al 10% pueden llegar a ser malignos. Y no siempre tener todos los nódulos características para que nos guíen a ser malignos. Los nódulos tiroideos pueden presentarse por varios factores, por ejemplo, la edad, ser mujer, haber tenido antecedentes de radiaciones en la niñez o adolescencia, tener una dieta baja en yodo, es decir, no consumir sal yodada, pescados, mariscos, que son los que tienen la sal yodada, o tener antecedentes familiares. Entonces ellos tienen el riesgo de desarrollar nódulos tiroides. ¿Cuáles son los síntomas que podrían alertar de una persona a poner atención en este tema? La mayoría son asintomáticos. La mayoría se los descubre porque ya tuvieron un crecimiento grande, palpación del médico, encontró un bulto,
o le mandaron a hacer una ecografía exploratoria y ahí se los encuentra, pero la mayoría no causan síntomas. Y si causan síntomas ya es porque a veces tienen un tamaño muy grande, 3, 4 centímetros, entonces causan compresión, causan sensación de tener un cuerpo extraño en el cuellito, dificultad para tragar, en otros casos cuando es muy grande el nódulo, dificultad para respirar. ¿Se puede catalogar esto cáncer? ¿Cómo es es mito, doctora, al saber que cuando la gente dice me detectaron una bolita, una masita, un nódulo y ahora esto es cáncer, ya sabe que palabra cáncer para la población totalmente. es bastante... Sí. No, como les dije, los nódulos del 90% son benignos, entonces la mayoría tenemos o tienen nódulos tiroideos. Para que un nódulo sea considerado maligno y llame la atención, primero debe medir más de 1 centímetro. Tomamos más atención a los nódulos sólidos y mixtos porque ellos sí pueden hacerse malignos. En cambio, los quísticos, que son nódulos llenitos de bolsitas de agua, ellos son benignos. Entonces, los nódulos sólidos y mixtos son los que vamos a hacer más seguimiento. Si miden más de 1 centímetro, son sólidos, tienen bordes irregulares, son más altos que ancho y tienen microcalcificaciones, o que son puntitos brillantes dentro del nódulo. Todos ellos pueden ser características que sugieran una malignidad. Sin embargo, no se queda solo el diagnóstico con la ecografía, sino se procede a ciertos pacientes a realizar una punción tiroidea. Pero previa a la realización de la punción tiroidea hay que hacer pruebas de laboratorio, que son las hormonas tiroides, ya que, recordemos, como les dije, los nódulos también pueden producir hormonas. Y si yo tengo un nódulo productor de hormona y lo pincho, lo tomo una muestra, le puedo ocasionar más daño al paciente que bien. Entonces siempre hay que descartar primero con exámenes de laboratorio que no sea un nódulo productor de hormona. ¿Este examen de laboratorio tiene que ser prescrito por algún médico, doctora? ¿O puede la persona tranquilamente asistir a un laboratorio y decir, necesito hacerme qué tipo de examen? Lo ideal sería que sea prescrito por un médico, porque muchas veces, como no saben qué tipo de hormonas pedir, les piden toditas de tiroides. Y es suficiente con que se pida la TSH para valoración de un nódulo o también la T4 libre, no las demás hormonas porque es en vano. Entonces sí debería ser prescrito por un médico. ¿Hay algún factor que aumentan estos nódulos en la persona? Sí, actualmente ya hay muchos estudios que nos demuestran que la alimentación influye mucho en el crecimiento de los nódulos, sobre todo pacientes que tienen resistencia a la insulina. Se ha demostrado el crecimiento de ellos, antecedentes familiares de tener cáncer de tiroides y sobre todo haber recibido radiación en la niñez o adolescencia de cabeza y cuello. Es decir, que el tema de los nódulos tiroideos es bastante interesante, tomarle bastante atención. Sí, hay que tomarle atención. El momento en que nosotros descubramos, ya sea por nuestra propia cuenta o un médico nos descubre un nódulo tiroideo, hay que descartar qué tipo de nódulo tiroideo es. Si es benigno, pues se mantendrán vigilancias constantes, periódicas, y si es maligno, actuar lo más pronto posible. Entonces no hay que descuidarnos del hecho de tener un bultito en la tiroides y que yo diga 90% son benignos. No, hay que primero descartarlo y hacerle un estudio completo. ¿En la parte céntrica del cuello, lateral? En la parte céntrica, parte frontal. Muchos pacientes vienen refiriendo molestias acá. Lateral. Exacto, entonces aquí son ganglios que muchas veces no tienen nada que ver con la tiroides. Pero cuando yo tengo un nódulo tiroideo que tiene alto riesgo de malignidad, sí preocupa que yo tenga una masa fija, dura, alrededor tenga ganglios, que me cambie el tono de voz, que empiece a tener una voz ronca o que tenga molestias. Sí, esos sí deben ser signos que nos llamen la atención. No, usted acaba de mencionar algo interesante en el cambio de la voz. ¿Eso sería entonces un factor o un síntoma o algo que nos direcciona? Un signo que nos puede direccionar. No es frecuente que ocurra esto, pero se han demostrado que ciertos tipos de cáncer de tiroides causan cambios en el tono de voz. Entonces puede ser un signo que nos alerte a descartar que no tenga alguna sospecha de malignidad. En la vida de la mujer y del caballero también, doctora, se acostumbra a decir que por lo menos a partir de cierta edad se recomienda hacer, por ejemplo, en la mujer en ginecología, un Papa Nicolau, una revisión de las mamas. En el tema de la glándula, ¿es recomendable, se tenga o no se tenga la palpitación o la presencia de algo en el cuello para decirle de la tiroides?
¿Se debe hacer algún examen periódico esto? No, actualmente las guías no recomiendan que sea un examen rutinario hacerse ecografías, sino más bien hacernos ecografías si es que yo tengo una alteración de la función tiroidea, me diagnosticaron de tiroiditis de Hashimoto o hipertiroidismo, es obligatorio hacer una ecografía tiroidea. Si me palpo o me palparon algún bulto en el cuellito, si tengo antecedentes familiares o tuve antecedentes de haber recibido radiación de cabeza y cuello. Ellos deberían ser los que entren a valoración y hacerse controles periódicos. Lo demás de las poblaciones, si no tenemos, no debería ser una indicación, ya que actualmente, como les dije, la mayoría vamos a tener nódulos, pero son benignos, entonces es asustar en vano a una población. Y bueno, siempre, lo que sí se debe siempre es pedirle al médico, así sea un médico general, que le palpen el cuello. Entonces eso es muy determinante en cualquier consulta, que le digan pálpeme el cuello para ver si no tengo algún factor, porque todos están en la capacidad de palpar el cuellito y detectar a tiempo un nódulo. Sobre todo se los puede palpar ya cuando miden más de 1 centímetro y ya pueden derivar a tiempo. Entonces lo que sí hay que insistir al médico es que me palpe el cuellito. Bueno, ¿cuándo se requiere la cirugía? Bueno, la cirugía en los nódulos benignos solo se los observa, a menos de que ellos, pese a ser benignos, sigan creciendo, sigan aumentando de tamaño. Ahora, actualmente ya hay varias técnicas para tratar los nódulos tiroideos benignos que siguen aumentando de tamaño y causan molestias a los pacientes. Entre ellas está la cirugía. Actualmente, si se manda a operar un paciente, solo se indica que se retire la parte de la glándula que tiene el nódulo tiroideo y se preserve el resto de la glándula. Y otras técnicas, bueno, que ya las hacen las clínicas privadas, es la técnica de ablación. Es un procedimiento muy parecido a una punción, donde me queman al nódulo y al cabo de unos meses él va reduciendo de tamaño. ¿La alimentación, el estilo de vida tiene que ver con esto? ¿Puede ayudar a mantenerla como sana la glándula? Sí, es muy importante una dieta con yodo. No significa que debo de consumir el exceso de yodo, pero con la sal yodada que ya consumimos todos en el país, los mariscos, los lácteos que tienen yodo, es una dieta que esté día a día en nuestra dieta es suficiente. No significa que yo deba de consumir suplementos con yodo. Eso debe ser bajo una indicación médica, ya que el exceso de yodo también perjudica la glándula tiroides. Hábitos alimentarios, sobre todo, como les dije, la resistencia a la insulina, el comer exceso de azúcares, exceso de carbohidratos simples, pueden generar que los nódulos que tengamos aumenten de tamaño. La actividad física es muy buena para la función tiroidea y el sueño. Dormir entre 7 a 8 horas aproximadamente ayuda a que la glándula tiroidea trabaje mucho mejor. Es importante este tema, a veces con el mundo rápido que se maneja, doctora, a veces se duerme poco tiempo, se descansa poco Exacto. tiempo. ¿Eso quiere decir que puede afectar a la glándula? Totalmente, como les dije, la glándula es la segunda al mando, controla desde el cabello hasta las uñas de los pies, entonces ella también necesita que nosotros le ayudemos y no la hagamos trabajar más. ¿Qué hacerla trabajar más? Que la pobre dormimos 4 horas y ella ya tiene que activarse, no hay ese descanso correcto, no le damos actividad física. Muchos a veces me dicen, pero estoy cansado, con sueño, hacemos exámenes de tiroides, está normal, pero el cansancio y el sueño es porque no estamos durmiendo adecuadamente, ya no hacemos actividad física y encima no nos alimentamos correctamente. Así que no todo cansancio y sueño es igual a problema de tiroides. Y algo que sí quiero recomendarles es que, como muchas veces nos piden radiografías dentales, sobre todo en los niños y adolescentes, es pedir y exigir que le den un protector de cuello para evitar radiaciones de cabeza y cuello. Es decir, la exposición precisamente a esta radiación puede alterar. Exacto. Es la doctora Carla Gaibor, endocrinóloga del Hospital General Cuyo. Estamos hablando acerca de la glándula tiroidea, una glándula que todos la tenemos, todos tenemos. Mujeres lo tenemos, y que eso se altera, sería la palabra correcta, se altera por diferentes causas que ya la hemos nombrado en esta visita de médicos con la doctora. Ya en la parte final, ¿qué debe saber la población para mantener el cuidado y estar prevenidos, si es que cabe el término, mi querida doctora? No, primero, mantener la calma si a mí me detectan o me palpea algún nódulo en el cuellito. Como les dije, son muy bajos los riesgos de tener cáncer de tiroides.
Sin embargo, no significa que lo debo dejar de pasar. Entonces, si apenas me detectan un nódulo, acudir al especialista, en este caso al endocrinólogo, que va a ser el que mejor les dirija sobre los pasos a seguir, el que mejor le realice los estudios. Entonces, él va a pedirle, dependiendo de los nódulos que encuentre, cuáles van a ser sus siguientes pasos. No todos los pacientes entran a coger procedimientos, es decir, la punción. La punción es un método que utilizamos una aguja donde se la introduce para coger muestra del nodulito y ver si estas células son benignas o malignas. No todos los pacientes se los punciona, tienen que tener características ecográficas para puncionar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, no hay muchas cosas que se puedan hacer para prevenir la formación de un nódulo, pero sí podemos prevenir o detectarlos a tiempo. Entonces, vuelvo y repito, si yo tengo antecedentes familiares de cáncer de tiroides o problemas tiroides, debo hacerme un control. Si consumo una dieta baja en yodo, algunas sales no tienen yodo y a veces por estilos de vida preferimos otro tipo de consumo de sal. Puedo yo tener un déficit de yodo, que actualmente en el Ecuador está radicado aparentemente esta situación, pero ¿Y cuánto, de qué porcentaje, no, la sal de yodada que tenemos nosotros es más que suficiente. No es que necesita agregarse más productos de yodo ni nada. Pero en el tema del consumo de la sal, por ejemplo, la recomendada. 2 gramos, 2 gramos al día. Al día. Entonces, eso no genera mayor problema, sino que el problema es que a veces muchos pacientes que tienen dietas muy estrictas cambian la sal yodada por la sal sin yodo. La sal de grano que tiene menos cantidad de yodo, entonces esto sí les puede perjudicar. ¿La sal de mar que dice? Exacto, que tiene menos yodo. Esas mismas sales tienen menos yodo que la sal de mesa. Entonces, esa es la que traten de no consumir. Como les decía, si van a ser sometidos a radiaciones, las más comunes son las dentales en los niños, pedir protección en el cuellito para que en el futuro no se desarrollen nodulitos. Y estar muy pendientes, que cada vez que tengan una consulta médica, decir, doctor, pálpeme el cuellito para ver si no se detecta algún bulto, porque el crecimiento del nódulo es muy lento, muy silencioso, muy despacio, que cuando ya se lo detecta es porque ya tiene un crecimiento ya bastante grande. Lamentablemente el comercio o la parte comercial, doctora, le dice que no consuman mucha sal yodada, que el yodo por aquí, que el yodo por acá, y que lo recomendado es consumir sal marina. Ahora, esto confunde a la población. Sí, o sea, no consumir, habla al no consumir en exceso, nosotros ya pusimos sal a la comida, el problema es que a veces ponemos más de lo que corresponde. Entonces, evitar tener un salero en la mesa y estar regando más salsita. Entonces, y sí hay que reducir un poco, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión, que ayuda a las presiones, la reducción de la sal, más no quitarla, porque ahí sí van a alterar la glándula tiroides. El yodo es sumamente importante para que se genere hormonas tiroides. Si no consumimos yodo, no se van a generar hormonas tiroides. También, como les dije, hay en los mariscos, en los lácteos, que también los podemos consumir. Entonces, una dieta balanceada, sin excesos ni deficiencias, es lo más adecuado. Entonces, todo en exceso, todo en poco es malo. Que tienen ya este problema detectado y que toman su pastillita de todos los días. ¿Esto es de por vida, doctora? La mayoría de las veces sí, no todos los pacientes reaccionan de la misma forma, por eso se cataloga y el tratamiento es individual a cada paciente. La mayoría sí, cuando tienen una enfermedad autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto, tienen que tomar la levo para toda la vida, es muy probable. Y en cambio hay otro tipo de hipotiroidismo, como el hipotiroidismo subclínico, que suelen recibir dosis muy bajas de levo y la mayoría de ellos ya en cierta temporada de tratamiento vuelve su tiroides a funcionar adecuadamente y dejan de tomar. Antes los médicos dábamos levo cuando encontrábamos nódulos tiroides, ahora ya eso está totalmente fuera de las evaluaciones, ya no se debe dar levotiroxina por un nódulo tiroideo, sino solo se debe dar ese tratamiento si es que yo tengo una alteración de la función tiroidea. Por eso es importante asistir entonces al control para que el doctor la vuelva a evaluar. Sí, nunca damos de alta a los pacientes con patologías tiroideas porque cualquier cosa que les pueda pasar puede desordenar su necesidad de dosis.
Entonces, al menos cada 6 meses o una vez al año deben de estar en valoraciones o pedir su prueba de función tiroidea para ver si no ha cambiado su dosis. El hecho de bajar de peso o aumentar de peso, tener enfermedades concomitantes, haber pasado alguna situación, pueden hacer que altere la dosis de la hormona tiroides. Entonces, siempre tenemos que estar en constante chequeo, por lo menos una vez al año. ¿Cuál es la diferencia de esta patología con pacientes o con personas que tienen una enfermedad crónica o no una, varias, como la hipertensión, la diabetes y encima más? Bueno, como les dije al inicio, la tiroides controla todo. Controla el metabolismo, controla la parte cardíaca, controla los riñoncitos, controla absolutamente todo. Entonces, si ella está mal, el resto también va a estar mal. Ella es causa de hipertensión, es causa de agrandamiento del corazoncito, sobre todo el hipertiroidismo puede causar arritmias, infartos, entonces son muchas complicaciones que puede causar. Y las que más consultan es que por el hipotiroidismo les dificulta la pérdida de peso. En parte es sí cierto, porque cuando yo tengo hipotiroidismo tengo un metabolismo más lento de lo normal, es más apagado, me hace subir de peso con facilidad. Pero una vez normalizada la tiroides y yo cambiando mis estilos de vida, alimentándome adecuadamente, haciendo actividad física y durmiendo las horas necesarias, el paciente se activa y vuelve a perder peso. Qué interesante todas estas indicaciones que nos deja la doctora Carla Gaibor. En la parte final solamente la recomendación, doctora, y su despedida. Bueno, recomendación, no se asusten si les detectan un nódulo tiroideo, busquen ayuda a un especialista, sobre todo a un endocrinólogo, para que les aclare todas las dudas. No todos los nódulos son malignos. Tengan una dieta balanceada, rica en proteínas, no abusemos de los carbohidratos simples, hagamos actividad física, tratemos de descansar más tiempo para que esa tiroides siga funcionando adecuadamente. Bueno, realmente estoy muy agradecida por la invitación, espero que esta no sea la primera vez y visitarles algunas, sí, en endocrino.